Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo con ustedes. Hay mucha cosa acumulada, no podremos tratar todos los temas, pero hemos seleccionado algunos que creemos que son importantes para la reflexión nuestra, ¿verdad? Y para tener nuestro propio criterio, apoyar causas justas, etc. El primero puede resultar un poco, iba a decir que cómico, pero sí es necesario reflexionar sobre él y tiene otros temas interrelacionados. Hace poco El Salvador incursionó, digamos, en el deseo de utilizar energía nuclear para producir electricidad. Así dijo el director general de Energía, Hidrocarburos y Minas. Dijo que ya habían firmado instrumentos legales con la OIE, el Organismo Internacional de Energía Atómica. Pero uno dice, bueno, esto habría que ver daños ecológicos, no se puede tomar una decisión tan repentina. Las centrales nucleares tienen sus peligros, tienen su problemática ecológica, etc. Pero vamos a dejarlo como bien. Pero lo que llama la atención, o lo que me llama a mí la atención, es que al mismo tiempo que se están anunciando estas cosas grandes, ¿verdad?, magníficas, espectaculares, tener una central de energía atómica, eléctrica, ¿verdad?, aquí, al mismo tiempo no se le da dinero a la UES, a la Universidad Nacional, la UES. Y dice uno, bueno, aquí hay una contradicción seria, ¿verdad? La UES es la única universidad que en El Salvador tiene carrera de física. Para manejar una central de energía nuclear se necesitan físicos. Entonces no le damos dinero a aquellos que pueden formar a las personas que pueden llevar esta... la UES tiene una carrera de física, creo que solo llega a licenciatura. Lo más probable es que tengan que, en algunos puestos directivos, tener doctores en física, en algunos puntos de una central nuclear, ¿verdad? Ingenieros especializados en energía atómica, etc. Entonces, no darle dinero a la Universidad Nacional y andarle regateando el dinero, atrasándose, poniéndole dificultades en becas, poniéndole dificultades en el pago de maestros, etc., una contradicción tremenda. No podemos tener desarrollo, no podemos tener grandes obras si no tenemos buenos profesionales. Y la UES ciertamente saca buenos profesionales, además en el campo imprescindible dentro de lo que es el manejo de una central térmica de energía nuclear, ¿verdad? Entonces, ahí uno dice, ¿qué pasa, verdad? Algo parecido ha sucedido con ANDA también. Uno de los directivos de ANDA insistió en un punto en que los pozos se secaban porque hacía mucho calor. Generalmente los pozos, cuando se secan, no es por el calor. Es decir, que el agua subterránea no se calienta, ¿verdad? Los pozos se secan cuando llueve muy poco o cuando llueve tanto que la tierra no la absorbe porque está muy erosionada, ¿verdad? Es decir, y el agua se convierte en una correntía que va a dar al mar en vez de penetrar en el suelo. Eso es la lógica normal que cualquier ambientalista y cualquier científico te puede decir. Los pozos se secan como resultado de que el agua almacenada se puede secar en la superficie, por supuesto, pero que el agua almacenada es poca, ¿verdad? Y es poca porque el agua que, en el caso de El Salvador, el agua que llueve se va al mar. El Salvador tiene unos índices de pluviosidad muy altos comparado con países donde nunca falta el agua, en las casas y en todas las casas individualmente, tanto para consumo como para saneamiento. El Salvador tiene más agua que Alemania, que España, que Francia, que Italia, es decir, tiene más agua, cae más agua. ¿Por qué nuestros pozos se secan y los de aquellos no tanto? Porque aquellos saben recoger el agua, ¿verdad? Y tienen más construcción no solo de pozos, sino también de represas, etc. Y el agua no falta
nunca. En algunos países ha habido que tener restricciones en tiempos de sequía fuerte, porque no han almacenado la suficiente agua para tantos meses de sequía, ¿verdad? Pero en general no falta nunca. Yo nací en un lugar que llueve un poco menos que aquí en El Salvador, y ahí sí nunca falta el agua. Es decir, es tal vez de los lugares de España donde yo nací, donde más abunda el agua, y llueve menos que en El Salvador. En fin, este tema de los pozos, de nuevo, refleja una especie de irresponsabilidad en los anuncios, como que no se tratara el tema desde un nivel científico, igual que con la energía esta nuclear para producir electricidad. Es decir, tenemos una universidad que es fundamentalmente buena en los rankings internacionales de universidades, no en todos, pero en muchos aparece la UES como la mejor universidad de El Salvador en producción, en investigación, etcétera, ¿verdad? Entonces, teniendo una buena universidad, no invertir en ella es un absurdo. Debía ser la joya de la corona, ¿verdad? Debía ser realmente la institución más mimada por las autoridades estatales, a las que más se le consulte, etcétera. Es la única universidad estatal en El Salvador. En fin, estas cosas sí yo creo que hay que pensarlas y que hay que ser serios con ellas. Pasamos a otros puntos. El punto de los derechos humanos es importante, ¿verdad? Siempre en el país. En estos días la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos pidió al Estado de El Salvador retirar la acusación contra los defensores ambientales de Santa Marta. Ahí hay algo que choca con la sensibilidad de profesionales serios. Esta defensora de defensores, ¿verdad? La relatora especial para la defensa de defensores de derechos humanos, una persona bien formada, con experiencia en ese campo, y ve algo que resulta absurdo para ella, ¿verdad? Que es esa persecución a los defensores de Santa Marta con acusaciones muy insuficientes, ¿verdad? Acusaciones de testigos de referencia que caen en contradicciones, etc. En fin, eso también tenemos que verlo, porque es un problema que está ahí, ¿verdad? Y no solamente con los del Hades de Santa Marta, sino que está en muchos otros aspectos. Los cercos militares en Chalate, por ejemplo, 5.000 policías 5.000 soldados y 1.000 policías. Bueno, han capturado a 50 con estas leyes que tenemos, que ya llevan 2 años, ¿verdad? El régimen especial, régimen de seguridad nacional en la práctica. Entonces, con estas leyes, esta gente puede estar 2 años presa o más sin que tengan juicio y sin aclarar. Dicen que ya capturaron a los 2 asesinos, que era el objetivo final de esa invasión y de paso destruir una supuesta célula de pandilleros, pero siempre queda la duda. Hay mucha gente que reclama, que dice que sus hijos no lo son, etc. No hay nada mejor si se detiene a gente que dejar que sus familiares vayan a visitarlos. Con la ley esta del régimen que le llaman, está prohibida la visita familiar, los tienen aislados, la gente paga un recurso gastronómico, vamos a decirlo así, un recurso alimenticio, y no sabe si se lo dan o no se lo dan. Es decir, no hay comunicación. Realmente ese modo de actuar no es el modo adecuado, ¿verdad? Se han cumplido ya 2 años del régimen de excepción y las ONGs de derechos humanos han denunciado que en estos 2 años hay 6.305 denuncias de violaciones de derechos humanos, ¿verdad? En 2 años, y que afectan a más personas, no son denuncias a veces que afecten a una sola persona. De manera que, y hay también otros afectados, llamémosle así, afectados secundarios, como son las familias de estas personas. En fin, este tema es otro de los temas que es importante reflexionarlo con más a fondo en el país
y tratar de construir un país donde los derechos humanos sean patrimonio de todos. Ciertamente no podemos permitir el asesinato y el homicidio, pero a estas alturas de la situación donde se ha detenido a tanta gente, yo creo que ahora lo que importa es cribar, ¿verdad? Hacer una selección de quienes pueden ser realmente personas acusadas con fundamento de pertenecer a maras o de haber hecho delitos, y otros que han sido detenidos dentro de este lanzamiento de atarraya tan general que se hizo en los primeros momentos del régimen, ¿verdad? Y que en algunos momentos también se repite. Ya terminando, evidentemente uno debe hacer un llamado a la responsabilidad individual y personal. Es decir, no se puede beber y manejar, ¿verdad? Eso es una locura y debería estar penado muy severamente a las personas que se les encuentre en ese estado, incluso privarles de la licencia durante un par de años. Digo, normas estrictas ahí me parece que son importantes. La gente tiene que acostumbrarse que si se bebe, no se maneja. Pero hay otros aspectos, aparte del castigo, que son importantes, como la vigilancia, como las advertencias permanentes, como la propaganda. Se hace mucha propaganda gubernamental, generalmente para decir que los funcionarios son buenos, ¿verdad? O que el presidente es bueno. Bueno, yo creo que hay que hacer propaganda educativa, ¿verdad? No basta con decir que el presidente o el funcionario tal o la asamblea o quien sea son buenos. Eso es propaganda, pero propaganda que no conduce a nada más que, en último término, a temas electorales, ¿verdad? Pero lo que importa de parte de un gobierno con un sentido de gobernanza seria es proteger al ciudadano y ayudar al ciudadano a vivir con paz y con felicidad. Estos accidentes tan repetidos y tan sistemáticos en una semana evidentemente nos dicen que hay un problema ahí, que no hay preocupación o poca preocupación de parte del Estado por la seguridad vial de los ciudadanos. Ojalá tomemos nota de todo esto. Que tengan un buen fin de semana y encantado de estar de nuevo con ustedes. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira.